hablado de proteínas, después hablamos de las enzimas, y vimos que muchas de las enzimas necesitan trabajar con cofactores, y esos cofactores enzimáticos habíamos hablado que era una sustancia, una biomolécula, que son las vitaminas. Las vitaminas entonces son esenciales, porque son nutrientes esenciales para el buen funcionamiento de las enzimas que regulan todos los procesos fisiológicos en el humano. La clasificación que vamos a hacer de las enzimas es de acuerdo a su solubilidad, entonces las vamos a dividir en dos grandes grupos: las vitaminas liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles son las que se pueden disolver en lípidos, y las hidrosolubles las que se pueden disolver en el agua, o son solubles en el agua. Dentro de las liposolubles vamos a ver las que nosotros conocemos, son la vitamina A, también conocida como retinol o retinoftalmina. Esta vitamina A tiene un papel muy importante en lo que es el sistema nervioso, y principalmente en lo que es en la interpretación de las imágenes visuales. Es la forma que tenemos, es una vitamina que está muy relacionada con la maduración y el crecimiento de lo que es el nervio óptico, y por lo tanto una buena cantidad de vitamina A nos asegura el buen funcionamiento de del órgano que tenemos, ¿no es cierto?, para percibir la luz, que es el ojo, y la maduración e interpretación del impulso nervioso a nivel del cerebro, a manera de que nosotros podamos, gracias al buen aporte de la vitamina A, tener una buena visión y poder fortalecer el tipo de visión que tenemos con la interpretación de colores que se da a nivel del cerebro. Por eso es importante y juega un papel muy importante en el sentido de la vista el aporte el aporte, ¿no es cierto?, de la vitamina A. La vitamina D, esperen que acá los voy a adelantar, que me salto. La vitamina D, que se conoce también con el nombre de calciferol, tiene un papel muy importante en el trabajo de la absorción de otros minerales como es el calcio, y que ayuda al fortalecimiento del hueso. Entonces todos sabemos que necesitamos vitamina D para que el hueso se nutra del calcio que necesita para tener la rigidez que él mismo necesita para cumplir su función. La vitamina D, junto con el calcio, ayudan a fortalecer el hueso, y también eso se activa. La activación de la vitamina D se va a dar siempre por la presencia de la luz solar. Por eso es la importancia de la exposición al sol para fijar y activar la vitamina D, y de esa manera poder garantizar de que sea empleado el calcio para el fortalecimiento de los huesos. La vitamina E es una vitamina que se la denomina tocoferol, y tiene una propiedad antioxidante. Es principalmente ese poder antioxidante es lo que le da una forma de evitar el envejecimiento celular. La vitamina K es una vitamina, la última de las liposolubles, es una vitamina que tiene una función, o se la denomina antihemorrágica, porque es un factor procoagulante, es un factor que sirve para la activación del sistema de la cascada de coagulación, y de esa manera poder cohibir una hemorragia. El otro grupo de vitaminas que tenemos son las vitaminas hidrosolubles. Y las hidrosolubles son todas las que pertenecen al grupo, al complejo de las vitaminas B. Son varias las que forman, ¿no es cierto?, este complejo de vitaminas B, y la vitamina C. De las vitaminas B, las que podemos ver están todas relacionadas con lo que es los tejidos, o sea, la protección de los tejidos, la maduración de los tejidos, el cuidado y la vitalidad de los mismos. La vitamina B1 está relacionado con la síntesis de los neurotransmisores del sistema nervioso. La riboflavina, que es la vitamina B2, tiene una actividad para cuidar la integridad de la piel y de las mucosas. La vitamina B3 participa en todo lo que son reacciones bioquímicas, o sea, es un precursor de muchos de los elementos que habíamos visto que sirven para transportar la energía. Vimos en todos los procesos metabólicos. Bueno, la vitamina B3 es necesaria para ese traslado de las coenzimas, el NADH, NADPH, el ATP, que sirven para transportar energía dentro de los procesos metabólicos. La vitamina B5 está asociado también al crecimiento de la célula, y tiene muchas funciones que están asociadas a los mecanismos transportadores que se dan a nivel celular. La vitamina B6, que está asociada a neurotransmisores
como es la serotonina, que van a ver ustedes más adelante, el año que viene, el efecto que tiene estos neurotransmisores sobre los estados de ánimo de un paciente. La vitamina B7 y B8, que conocemos con el nombre de biotina, está relacionada con algunas enzimas, o sea, es un cofactor de algunas enzimas que llevan a la utilización del dióxido de carbono. Y por último, la vitamina B9 y la B12, que están asociadas a la maduración de los glóbulos rojos, sirven, ¿no es cierto?, para la maduración de estos glóbulos rojos, para que tengan una buena cantidad de hemoglobina, puedan transportar el oxígeno, y bueno, son indispensables. Su deficiencia de estos dos tipos de vitamina, la B9 y la B12, puede llevar a los síndromes anémicos. Por último, la que más conocemos, que es la vitamina C, el ácido ascórbico, que tiene un efecto protector. Sabemos que tiene un efecto protector de todo lo que es el sistema cardiovascular, de la piel. Tiene un efecto antioxidante, o sea que retarda el envejecimiento principalmente de los vasos sanguíneos, o sea, evita el endurecimiento de los vasos y la posterior lesión o lesiones ateromatosas que pueden llegar a provocar una falla a nivel vascular. Cambiamos de tema, pasamos a la siguiente unidad, donde vamos a ver los ácidos nucleicos y los nucleótidos. Los ácidos nucleicos están formados por los nucleótidos. Los nucleótidos son la unidad funcional, la unidad estructural de los ácidos nucleótidos, de ácidos nucleicos, perdón. Entonces, tenemos que las bases nitrogenadas o nucleótidos vamos a denominarlas como adenina, guanina, estas que están acá, la timina, la citosina. Estas cuatro son componentes esenciales de lo que es el ADN. Adenina, guanina, timina y citosina. Y el uracilo es a quien reemplaza la timina en otra estructura que es el ARN, que es otra forma, otro tipo de ácido nucleico que vamos a estudiar ahora. Entonces, para acordar, para ir señalando, ADN, recuerden que tiene adenina, timina, guanina y citosina. Mientras que el ARN va a tener en lugar de la timina el uracilo. Ese concepto tienen que acordarse porque ayuda a identificar a cada uno de estos ácidos nucleicos. ¿Cómo se unen estos ácidos nucleicos? Estos ácidos nucleicos siempre van a estar apareados. O sea, ustedes imaginen que una citosina se va a unir siempre con una guanina y una adenina va a unir siempre a una timina. Eso, para acordarse quién es el que se tiene que unir, citosina y guanina, acuérdense de Godoy Cruz. Y la adenina y la timina, acuérdense la otra parte del club, Antonio Tomba. Ahí ya tienen para acordarse, se acuerdan del club, se acuerdan cómo se unen cada uno, cómo se aparean las bases por complementariedad. ¿Cómo dijo lo último, profe? La G con la C, acuérdense de Godoy Cruz, y la A con la T, Antonio Tomba. Acuérdense, así se acuerdan. La citosina, ¿con cuál se une? La citosina con la guanina, acuérdense de Godoy Cruz. Es una reglita para que se acuerden. Vamos a dejar de lado los comentarios de algunos que no sé. Yo no soy hincha de Godoy Cruz, así que no voy a provocar que se enojen ustedes tampoco. Con respecto al ADN, vamos a hablar de la característica, o sea, cuál es la función que tiene el ADN. El ADN es toda la información genética que tiene una célula, la tiene desplegada dentro de su ADN. Entonces el ADN, imagínense que es un manual de instrucciones o un libro grande de recetas donde está todo lo que tiene que hacer una célula, toda la función que tiene que tener una célula está descrita dentro de su ADN. Por ende, esa información se tiene que pasar de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que la célula madre le tiene que dar esta misma información que tiene el ADN a la célula hija. Por eso es importante, una de las características de los seres vivos, de las células más avanzadas, de las células eucariotas, es esa posibilidad de transmitir la información genética de madre a hija. O sea que la célula madre le va a transferir a la célula hija que se va a generar de la división celular de esta, la misma información genética. Entonces quiere decir que todas las células que se vayan a generar, que vienen de un mismo linaje, van a tener toda la misma
capacidad o la misma información genética para cumplir su función. Eso es lo que asegura de que un tejido, todas las células que pertenecen a un mismo tejido, todas hagan la misma función. O sea, la división celular va a seguir, pero todas las células nuevas que se formen tienen la misma información genética, la misma habilidad para hacer una determinada función que la célula precursora. Para hablar de la estructura del ADN, nos vamos a referir como el ADN, que es una cadena, una doble cadena, que se encuentra enrollada sobre sí misma, en la cual está formada por nucleótidos, que están la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Vamos a ver que cada una de estas están apareadas entre sí, como son en una doble cadena. Una citosina de una cadena va a estar unida a una guanina de la otra cadena. Forman así esa doble cadena enrollada que habrán visto muchas imágenes del ADN, como es esa cadena enrollada, unida por uniones puente hidrógeno. Para mencionar químicamente también qué compone la estructura del ADN, decimos que se lo denomina ácido desoxirribonucleico. El desoxirribo quiere decir que pertenece a viene, ¿no es cierto?, dentro de su estructura, un hidrato de carbono que es la desoxirribosa, que es una pentosa. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el ciclo de las pentosas, la formación de las pentosas, que eran indispensables para que se pudieran ensamblar los ácidos nucleicos de todas las células? Bueno, esta es la estructura, la desoxirribosa, el azúcar o hidrato de carbono que compone o forma parte de la hebra de ADN y lo que le confiere después su aspecto tridimensional. ¿Qué tenemos que acordarnos del ADN? Las 4 bases que van a estar, que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Eso acuérdense, lo que habíamos hecho mención, cómo se aparean esas bases para formar parte en esa doble cadena. Esa doble hélice que se va a formar del ADN se va a mantener unida y conformando esa estructura por la unión puente hidrógeno que se da entre los grupos más polares que forman esa doble hélice. El ADN tiene una estructura que es tridimensional, o sea, no es solo una estructura primaria que vamos a pensar que es una doble cadena que tiene un aspecto bidimensional, sino que tiene una estructura secundaria que es una doble hélice, es como si fuese un tiro buzón, donde están enroscadas esas dos cadenas, formando, o le da ese aspecto, ¿no es cierto?, de tiro buzón. Como toda proteína, también tiene una estructura terciaria que se empieza a condensar formando lo que nosotros conocemos como los distintos cromosomas que forman el ADN. Y cuando se compactan estos cromosomas, hablamos de la estructura cuaternaria, que es lo que va a dar formación a lo que es la cromatina, que es la condensación del núcleo, o sea, la condensación de los ácidos nucleicos en el núcleo, y es lo que le confiere ese color más oscuro que ustedes ven del núcleo, que es más pigmentado que el citoplasma dentro de una célula. ¿Qué es lo que nos interesa saber como la función principal que va a tener el ADN? El ADN, una de las funciones principales que vamos a tener sobre él es el proceso de replicación, que es la base de la herencia. O sea, la herencia de una madre a una hija se da en esa capacidad que tienen las células de poder replicarse. ¿Qué quiere decir replicarse? Es hacer una copia idéntica a la original. Pero ¿qué hacemos? ¿O qué vamos a tomar de molde para hacer una copia? Y exactamente igual es una de las hebras que compone esa doble cadena que es el ADN. Entonces pensemos que el ADN es como si fuese una doble cadena que está perfectamente unida. Es como si fuera el cierre que ustedes tienen en la campera, que tienen una cadena que se une con otra, y cuando ustedes cierran el cierre hacia arriba, van a ver que el cierre se empieza a pegar. Bueno, eso es lo que pasa o lo que ustedes van a encontrar a la cadena de ADN. Son dos hebras que están perfectamente unidas por esa complementariedad de bases. Ahora bien, ¿cuándo se produce el proceso de replicación del ADN? Para la replicación del ADN vamos a necesitar la acción de enzimas. Las enzimas participan en el proceso de replicación y cada enzima cumple una función principal. La doble hélice que ustedes van a ver del ADN se encuentra así, que es lo que está acá en el cuadrado celeste que ustedes ven que es una doble hélice que está enrollada. Pero ¿qué pasa? Yo si tuviera que abrirla a esa doble hélice para poder hacer una copia de cada una de esas hebras, necesito abrir esa cadena. Y para abrirlo va a participar una enzima que se llama topoisomerasa.
Esta topoisomerasa, esta enzima que está acá, tiene la característica de abrir la doble hélice y de esa manera me va a permitir de que la doble hélice no se vuelva a juntar, o sea, no se vuelva a enrollar. Tiene una actividad como desenrolladora de la hélice. Ustedes van a ver que esto se separó, las dos hebras se quedan por separados. Están estiradas y separadas, no se vuelven a unir para formar esa especie de tirabuzón, esa hélice, esa doble hélice enroscada. ¿Qué va a aparecer ahora acá? Va a aparecer la acción de otra enzima que se llama helicasa. Esta helicasa tiene la función de romper las uniones entre una base nitrogenada, una citosina, por ejemplo, que estaría acá, con una guanina que estaría acá. Y de esa manera voy abriendo la doble hélice, es como si fuese el cierre mismo, el aparatito que abre, que no sé cómo se llama, que abre el cierre, que ustedes cuando lo van bajando, bajan el cierre de la campera, ven que se va abriendo en dos y se separan. Llega un momento de que se va a separar toda la cadena, que es lo que está pasando acá. Una hebra se va por acá arriba, la otra hebra se va por acá abajo. Una vez que está separada la hebra en dos, empieza a trabajar la tercera enzima, que es la más importante, que se llama ADN polimerasa. ¿Qué es lo que hace la ADN polimerasa? Empieza a pegar bases complementarias a cada una de estas que se han separado. Si yo separé la cadena, acá me quedó una citosina, allá arriba me había quedado en la otra cadena una guanina. A esta citosina, la ADN polimerasa le va a pegar una guanina que le haría falta acá. Entonces empieza a pegar acá la base complementaria que estaba acá, a la otra va a empezar a pegar la que está acá abajo, y ustedes van a ver que toda esta nueva secuencia que se generó acá, o que se hizo complementaria por acción de la ADN polimerasa, va a ir pegando todas esas bases que han quedado separadas. Entonces, ¿qué va a pasar en un momento? Que toda esta hélice, esta doble hélice que se había separado en dos hebras, que había quedado una hebra para acá y la otra mitad, que es complementaria, había quedado separada acá, a cada una de ellas se le fabricó, que es lo que hace la polimerasa, es fabricar una base complementaria y la va a ir pegando. Y de esa manera obtiene una copia, que es esta que está abajo, es una copia que va a ser exactamente igual a la otra. O sea, de las dos mitades que yo usé como molde, armé las bases complementarias y de esa manera fabriqué dos idénticas cadenas de ADN. ¿Qué va a pasar? Una cadena de ADN va a quedar en la madre, la otra cadena va a quedar en la célula hija. O sea, cuando se divida la célula, la nueva célula va a tener el ADN, una réplica del ADN de la célula madre. Y de esa manera yo voy transfiriendo la información genética de madre a hija. Para hablar ahora, por último, de lo que es el ARN, vamos a tener que hacer la diferencia. ¿Qué diferencia química tiene el ARN? Bueno, acá aparece en la denominación ácido ribonucleico. Ribonucleico viene de el azúcar que lo compone, que se llama ribosa, también es una pentosa que forma parte, o sea, es la estructura, el hidrato de carbono que forma a este tipo de ácido nucleico. ¿Qué característica tiene? Con respecto a las bases nitrogenadas, acá aparecen, hay un reemplazo. ¿Se acuerdan que en el ARN les había dicho que la adenina sigue, la citosina sigue, la guanina sigue, pero la timina no? La timina desaparece, la T desaparece y aparece la U, que corresponde al uracilo. Eso es algo que tienen que tener en cuenta para el hecho de que si ven alguna cadena de bases y encuentran una U, ustedes saben que eso corresponde, ese uracilo corresponde a que esa secuencia o esa base nitrogenada pertenece, o esa estructura no es otra cosa que una molécula de ARN. ¿Qué funciones tiene el ARN? Tenemos que hablar un poquito de la clasificación de los tres tipos de ARN para conocer cada una de las funciones que tienen estos ARN. Tenemos tres tipos: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. El ARN mensajero es el ARN que se va a fabricar o va a aparecer después del proceso de transcripción, que es copiar una secuencia del ADN, una fracción del ADN, es hacerle una copia,
pero utilizando el idioma de nucleótidos que utiliza el ARN, que esto ya lo vamos a explicar mejor. Entonces el ARN mensajero se va a constituir como la copia de esa secuencia de ADN y no es otra cosa que una receta para fabricar una determinada proteína. Ese mensajero, ese mensaje en sí, es la receta de los ingredientes que lleva una proteína que tiene que fabricar el ribosoma. El otro tipo de ARN que vamos a ver es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia tiene una conformación como si fuese una molécula que reconoce algunos tipos de aminoácidos que se encuentran disueltos en el citoplasma de la célula. El ARN de transferencia es quien trae esos aminoácidos al ribosoma para que el ribosoma los vaya ensamblando y aminoácido más aminoácido más aminoácido más otro aminoácido termina formando lo que es una proteína. El último tipo de ARN se refiere al ARN ribosomal, que es una secuencia que actúa como cofactor y como tiene como un efecto enzimático sobre la actividad del ribosoma dentro de las células. O sea, ayuda a la activación del ribosoma, que es quien finalmente va a fabricar una molécula más compleja, que es la proteína. Vamos entonces, ¿cómo aparece ese ARN mensajero? El ARN mensajero les había dicho que aparece de la copia, o es una secuencia, de una copia de algo que estaba escrito, digámoslo así, en el ADN. El ADN les había dicho que era como un manual donde estaban, en cada hoja hay una receta de cómo hacer una determinada actividad o fabricar una proteína. Pero ese libro no se le pueden arrancar las hojas. Yo no me puedo llevar la información genética del ADN para fabricar una proteína, sino que tengo que hacer como una fotocopia de esa secuencia que me hace falta para llevarme la receta y fabricar una proteína. Es entonces donde entra en juego una enzima que se llama la ARN polimerasa, que tiene la capacidad de fabricar el ARN, y lo va a hacer de una manera en la cual va a desdoblar la cadena de ADN. Fíjense, esto es el ADN que está dentro del núcleo. Entonces yo voy a desdoblar esa cadena y voy a elegir una secuencia que quiero copiar. Ese pedacito. Ustedes ven una C, ven una A, ven una T y ven una G. El hecho de estar leyendo una T, una timina, a mí me dice que esta secuencia pertenece a una cadena de ADN. Ahora bien, la ARN polimerasa va a fabricar el ARN, pero con ese lenguaje que yo les había dicho que tiene el ARN. ¿Qué tiene el ARN? Que aparece una molécula, una biomolécula, un nucleótido que se llama uracilo. Entonces, si yo voy a hacer una copia de esto, lo voy a hacer con la base complementaria a, en este caso, la citosina. La base complementaria de la citosina es la guanina. Entonces voy a poner el primer nucleótido va a ser una guanina. Después tengo una adenina. ¿Cuál es el complementario de la adenina? Les había dicho que en el ADN era la timina. Si ven, está acá arriba la timina, era el complementario de este. Pero acá yo, el complementario, cuando estoy utilizando el idioma del ARN, ya empieza a ser el uracilo. Y ahí aparece el uracilo como el segundo nucleótido. Después yo tengo acá una timina. Para la timina, el complementario es la adenina, lo voy a poner acá, y para una guanina, el complementario es una citosina. Entonces van a ver que todas las bases complementarias, pero en el idioma del ARN, donde aparece el uracilo, se va a ir copiando en toda esa secuencia que va a terminar formando el ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Una vez que se fabricó este ARN mensajero, ese ARN mensajero sale de adentro del núcleo de la célula y se dirige al citoplasma para buscar al ribosoma. Es decir, el ribosoma es la persona que me va, el cocinero, digamos, quien va a tener que leer esta receta que yo le estoy enviando y de esa manera va a traducir, y acá aparece este fenómeno que se llama traducción, que es transformar lo que dice el ARN mensajero en una determinada secuencia, o sea, 3 nucleótidos conforman lo que es un codón, y ese codón es la información de un aminoácido. Entonces va a leer de a 3, va a leer estos 3 que están acá, la G, la U y la A.
el ribosoma va a interpretar qué quiere decir GUA, a lo mejor quiere decir, es el código que significa un determinado aminoácido. Entonces, él ya sabe que el primer ingrediente está el aminoácido. ¿A quién le va a pedir ese aminoácido? Al ARN de transferencia, que lo va a buscar del citoplasma, lo va a aproximar al ribosoma y el ribosoma ya lo va a pegar. Va a ser el primer aminoácido que va a formar esa cadena de aminoácidos que va a terminar siendo una proteína. Por ejemplo, la insulina. Entonces, para graficarlo un poquito más, nosotros tenemos esto que es el ARN, toda esa cadena, donde van a ver ustedes que está toda esa secuencia de bases, pero me voy a manejar con 3 nucleótidos, y esos 3 nucleótidos que yo voy a leer en esa secuencia quiere decir o quiere codificar un determinado aminoácido. Esa información que lee el ribosoma, por ejemplo, GAA, si hubiese leído este codón que está ahí, eso tiene un significado, eso quiere decir un determinado aminoácido que tiene que buscar esta otra estructura que está acá, que es el ARN de transferencia, que va a salir a buscarlo, lo va a encontrar en el citoplasma y lo va a traer al ribosoma. Y entonces el ribosoma lo que va a hacer, va a pegar ese aminoácido que trajeron acá, lo va a pegar. Después va a leer la próxima secuencia. Si la primera era GAA, la próxima va a ser AUC. Entonces va a leer esa nueva secuencia, eso quiere decir otro aminoácido, el ARN de transferencia va a buscar otro aminoácido, lo va a traer al ribosoma, el ribosoma lo va a ensamblar. Entonces va a ser el segundo que se formó acá. Después va a traer el tercero, va a traer el cuarto, va a traer el quinto, y así los miles de aminoácidos que puede llegar a formar o formarse, ¿no es cierto?, en una proteína. Bueno, con esto termino la clase de hoy. Esto es bastante complejo de entender explicándolo por una videoconferencia. Así que lo vamos a volver a repasar a este concepto de lo que es la traducción, la transcripción y la replicación del ADN. Lo hacemos con un gráfico en el pizarrón. En la próxima clase así lo vamos a desarrollar. Bueno, no quiero meterme ya en el próximo tema que corresponde al de las hormonas, que va a quedar para la próxima clase presencial. Si alguien tiene alguna duda o algo, activa el micrófono, le voy contestando. Si no, terminamos acá la clase. Profe, buenas tardes. Te escucho. Profe, yo tenía que rendir la clase pasada y usted me dijo que en esta clase se la va a acordar para que me tome el examen del primer parcial, el último recuperatorio, porque yo le había dado un certificado, porque estaba operada. El recuperatorio del parcial 1. El Sí. miércoles que viene, cuando hagamos la actividad presencial, yo ahí ya voy a llevar un examen para que rindas vos eso. Bien, profe. Y quería saber qué me iba a tomar. Lo mismo que entró en el que había tomado en el parcial, lo que había tomado en el recuperatorio, son unas preguntas, creo que 5 preguntas. ¿Es de la unidad? Falso. ¿De la unidad 1 a la 9 o hasta qué unidad? No me acuerdo si era de la 1, sí, de la 1 a la 9 me parece. Porque ahora en el segundo parcial entra de la 10 hasta la 21. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profe, ¿cómo anda? Buenas tardes. Sí. Te escucho. ¿Qué fecha cae el segundo parcial? 26 de octubre. Listo, muy amable, profe. Hasta luego. Hasta luego.